Buenas muchachos, ¿cómo andan? Vamos a ver hoy un circuito combinado en el que vamos a emplear el método de inspección para resolverlo. Esto es para cuarto año, Electrotecnia 1, Colegio Salesiano de Forez. Estamos en la unidad 5, que es circuitos combinados. Bueno, como pueden ver, en este circuito, a diferencia de los otros circuitos que hemos visto, en los que tenemos una fuente conocida y vamos obteniendo los equivalentes hasta llegar a la resistencia total, lo que se le dice el equivalente de Thevenin. Ahora lo que vemos es un circuito en el que conocemos algunos datos dentro del circuito mismo y les pido que determinen algunas variables del resto del circuito. Bueno, lo que vamos a hacer para analizarlo es ir parte por parte. Entonces, si ustedes se fijan, esta rama tiene una corriente de 1,5 amperios. Esta rama está en serie con esta otra, así que sabemos de esta resistencia R4, que es incógnita, sabemos la tensión que tiene y la corriente que tiene. Por ende, la resistencia 4 va a ser la tensión sobre la resistencia 4 dividido la corriente sobre la resistencia 4. La resistencia 4, entonces, estamos hablando de 7,5 voltios dividido 1,5 voltios. Si ustedes hacen esa cuenta, nos da una resistencia de 5 ohms. Así que este resistor que está acá vale 5 ohms. Lo voy a reemplazar. Ohms. Bueno, seguimos. Para poder seguir calculando necesito saber la tensión que está en este resistor, o lo que es lo mismo en la suma de estos dos, para poder calcular la corriente de esta rama. Entonces, necesito saber qué tensión hay acá. La tensión de la BR1, BR2, BR3, BR4. ¿Sí? BR3, que sería la corriente sobre la R3 por la resistencia 3. La BR3 van a ser los 1,5 amperios por los 9 ohms. Lo cual nos da 13,5 voltios. Entonces, ahora, la tensión de este resistor, la BR2, si aplicamos Kirchhoff, sería la tensión que tenemos acá, va a ser igual a la suma de estas dos tensiones. ¿Dónde? Acá tenemos 13,5 voltios y acá tenemos 7,5 voltios, es decir, va a ser la suma de ambas tensiones. BR3 más BR4. BR2 son 13,5 voltios más 7,5 voltios. Esto nos da 21 voltios. Entonces ahora ya sabemos la tensión que tiene este resistor. Más menos, caída de potencial, 21 voltios. Bueno, ahora, sabiendo la resistencia y la tensión, podemos saber la corriente que circula por esta rama. La IR2 va a ser la BR2 dividido la R2. La IR2, entonces, estamos hablando de 21 voltios dividido 14 ohms. La IR2, entonces, nos da 1,5 amperios. $1,5 Ahora, entonces, la I total, que era una incógnita, se puede sacar mediante la primera ley de Kirchhoff, sumatoria de corrientes de nodo. Que, si observamos que acá viene 1,5 amperios y acá viene otro 1,5 amperios, necesariamente acá están viniendo 3 amperios, para que se cumpla la ley de Kirchhoff. ¿Qué sería igual a la I total? Por cierto, ahí decía una IS, esto me lo suelen preguntar. IS es por corriente de fuente o corriente de source, por la palabra en inglés, fuente en inglés. A veces pongo I total, a veces pongo IS. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ahora podríamos encarar el tema de ver cuál es la resistencia total.
La suma de estas dos resistencias es R3, 4, están las dos en serie, así que son 9 ohms más 5 ohms, o sea 14 ohms. R2, 3, 4, es decir, estas dos asociadas con este es un paralelo entre esa de 14, es la R2 en paralelo con la R34, es decir, 1 dividido 1 sobre 14 ohms, que es este valor, más 1 sobre 14, que es este que está acá. La R234 me está dando 7 ohms. Y finalmente la R total, que es lo que yo estoy preguntando, porque en realidad quiero saber la conductancia total, va a ser estos 8 ohms más estos 7 ohms. Así que 8 ohms más 7 ohms. Es decir, 15 ohms. Esa es la resistencia total. Finalmente lo que yo pregunto, que es la conductancia total va a ser 1 sobre resistencia total. 1 sobre 15, 1 dividido 15, me está dando 66,7 milisiemens. Bien. Y finalmente pregunto cuál es el potencial de la energía de la tensión de alimentación, que por cierto a veces se pone la E como fuente de energía, fuente de tensión en este caso. Entonces la E o B total va a ser igual a la I total por la R total. La B total son los 3 amperios por los 15 ohms con los que estoy alimentando, es decir, 45 voltios.